El día de hoy reanudamos actividades en este canal secundario. El próximo 6 de junio habrá elecciones intermedias en México. Este será el proceso electoral más grande en toda la historia del país. 15 gubernaturas estarán en juego, entre ellas Nuevo León, que es la joya de la corona. También la Cámara de Diputados se renovará. El oficialismo, encabezado por Morena, apuesta por mantener la mayoría legislativa. La oposición, por su parte, buscará por todos los medios cambiar el equilibrio de poder que existe hoy en día. Más de 21,000 cargos estarán en juego, entre ellos la renovación de alcaldías y de diputaciones locales en la mayoría de los estados. Y por eso, a partir de este momento, dedicaremos este canal secundario para abordar todo el tema político de México. Por lo tanto, lo invito a suscribirse a este canal. 2020 sin duda fue un año complicado para México y para su gobierno. La pandemia implicó la pérdida de más de 100,000 vidas y dejó tras de sí a miles de desempleados en una de las mayores crisis económicas que ha enfrentado el país. De acuerdo al INEGI, más de 1 millón de pequeñas y medianas empresas tuvieron que cerrar sus puertas por culpa de la pandemia y del confinamiento. Esto solo en nuestro país. Y de acuerdo a las estimaciones, la economía mexicana se contrajo un 9% durante el 2020. Toda una tragedia que sin embargo no implicó un desplome en la popularidad del presidente. Ahora en 2021 el panorama político es un poco diferente. La vacuna parece prometer una reactivación económica que será clave para la estrategia electoral. Además, Estados Unidos promete inyectar una cantidad récord de dinero una vez que Biden asuma el poder. Entonces, es posible que tengamos un rebote en la economía nacional en los primeros 6 meses de este 2021. Y eso terminará por beneficiar al oficialismo mexicano. Además, no olvidemos que si algo sabe hacer bien López Obrador es precisamente ganar elecciones. Cuando López Obrador fue jefe de gobierno, logró pintar de amarillo casi la totalidad de la Ciudad de México. Esto debido a su elevada popularidad y a su buen manejo de las estructuras electorales locales. El oficialismo hará uso de todo su poder para mantener el control de la Cámara de Diputados. Perder no es ninguna opción. Una derrota en la Cámara significaría un duro golpe contra el ocupante de Palacio Nacional, y por esta razón, Morena no piensa ceder ningún espacio. Por su parte, la oposición mexicana se alista para dar la gran batalla. PRI, PAN y PRD han decidido unir sus fuerzas con el único objetivo de arrebatarle la Cámara de Diputados a López Obrador. La oposición mexicana apuesta por el desgaste del gobierno. Un día sí y otro también critican todo lo que se le puede criticar a esta administración. Sin embargo, afrontan al mismo tiempo una crisis de imagen y carecen de proyecto para ofrecer una alternativa real de gobierno. Este 6 de junio los mexicanos tendrán que elegir básicamente entre dos coaliciones. Por un lado estará el proyecto de Morena y de sus aliados. Por el otro estará el PRI, el PAN y el PRD. Es decir, la elección se dividirá entre Morena y lo que se conoce popularmente como PRIAN. Y la verdad, yo no sé quién asesore a la oposición mexicana, pero dividir el voto de esa forma solo terminará por fortalecer a Morena. La mayoría de los votantes del PRI difícilmente votarán por un panista, y viceversa, la mayoría de los votantes del PAN difícilmente apoyarán a un priista.
Solo los que odien a López Obrador votarán por la alianza opositora, pero al mismo tiempo Morena busca cosechar los votos de los electores que odian al PRI o al PAN. Y en ese juego de fuerzas, Morena va a arrasar. Por supuesto, habrá estados donde el PAN ganará cómodamente, como puede ser el caso de Querétaro. Pero todo parece indicar que Morena se llevará la mayoría de las gubernaturas. De acuerdo a Massive Caller, Morena tiene ventaja en 14 de los 15 estados donde habrá cambio de gobernador. La única excepción es el estado de Querétaro, donde Acción Nacional tiene una cómoda ventaja. López Obrador puede ser todo lo que usted quiera, pero al menos tiene un proyecto de gobierno. La cuarta transformación implica la separación del poder económico del poder político, y muchas de las medidas del gobierno van en ese sentido. Si la oposición quiere ganar ya no en el 21, sino en el 24, necesita darse el tiempo para crear un proyecto de gobierno alternativo al de Morena. Por el momento solo ofrecen regresar al pasado, un pasado que rechazan la mayoría de los mexicanos. Sin embargo, el reto para Morena tampoco es sencillo. En esta elección, López Obrador no estará en la boleta y eso hará que el triunfo en muchos lugares no esté garantizado. Y como toda elección intermedia, el abstencionismo también entrará en juego. Una victoria de Morena en medio de un gran abstencionismo dejará un sabor agridulce dentro de Palacio Nacional. ¿Qué necesita la oposición mexicana para poder ganarle a Morena? En lo personal creo que deben de enterrar al PRI, al PAN y al PRD. Y una vez que entierren a esos partidos, deben de crear nuevos institutos con caras nuevas. De otro modo, la oposición estará condenada al fracaso. Y si no me cree, simplemente vea el caso de Venezuela, donde el descrédito de la oposición es lo que le permite a Nicolás Maduro seguir en el poder. Creo que el mayor error de esta alianza opositora es rescatar a partidos tan impresentables como lo son el PRD y el PRI. El PAN muy bien podría ir solo y obtendría un resultado muy similar al que obtendrá con esta alianza. De hecho, la mayor oposición a López Obrador no está en los viejos partidos políticos, sino más bien está en las redes sociales. Como dijera el exgobernador Aristóteles Sandoval, el PRI nacional se encuentra sin ideas, sin futuro y sin proyecto, destinado a morir como partido. Y eso mismo aplica para Acción Nacional y para lo que queda del PRD. En conclusión, 2021 será un año histórico para el sistema político de México. Morena va a estas elecciones sin López Obrador en la boleta. Repetir la hazaña de los 30 millones parece ser una tarea imposible. Sin embargo, la mayor ventaja que tendrá Morena en este proceso electoral se encuentra en sus adversarios. La oposición mexicana está a punto de entender que sin un proyecto de nación diferente al de la 4T, no van a ir a ningún lado. La oposición mexicana está a punto de entender que no solo se trata de criticar al gobierno, sino que tienen que ser al mismo tiempo propositivos, planteando una narrativa diferente a la de Palacio Nacional. Déjenos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado. Y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.